Un segundo momento surge a partir de la aprobación de la Ley de Vivienda y de la formación de los grupos intercooperativos, que significa pasar de las 20 y 30 viviendas a 200 o 300. O sea, se multiplicó por 10 la ecuación. Entonces es un equilibrio entre lo que puede ser una empresa constructora de gran porte que tiene inmensas grúas, que tiene toda una tecnología de prefabricación, y un sistema en el cual van a trabajar muchas manos de una manera más o menos artesanal, pero con una idea de racionalización y de repetición de elementos. Armamos las plantas de prefabricado, pero armadas las plantas tenías que tener los elementos. Entonces tenías que tener un proyecto, y ese proyecto tenía que ser racionalizable y tenías que ver cuáles eran los componentes que vos ibas porque era un armado, era un puzzle que teníamos que armar. Entonces, hicimos lo que se llamaban las losetas de hormigón prefabricadas, pretensadas, con determinado módulo. Desde el punto de vista tecnológico, a no ser las mesas, digamos, que son grandes conjuntos cooperativos, que tuvieron una tecnología, digamos, de elementos prefabricados, es decir, una planta de prefabricación, digamos, en cada una de las mesas, se hacían losetas pretensadas, otros elementos. Bueno, ahí te estás manejando con algunos elementos que necesitan algunas máquinas, porque son pesados para transportar, pensados para colocar en obra, etcétera. Pero todo eso, digamos, se inventó sobre la marcha, digamos, ¿no? Todo eso se fue inventando sobre la marcha. Ahí, en el caso del centro cooperativista, por lo menos, el ingeniero Bersi tuvo como una participación muy activa, digamos, en toda esta cuestión, digamos, que tampoco había experiencia previa en el país, digamos, ¿no? Es decir, de diseñar, digamos, la aventura de una prefabricación combinada con la construcción tradicional. Entonces, desde el punto de vista, digamos, tecnológico, las herramientas, digamos, descartando el tema de las mesas para cooperativas chicas, en realidad son las tradicionales de la industria de la construcción, digo. Cuando yo ingresé a la cooperativa ya habían arrancado, o sea, ya habían adjudicado el terreno, ya estaban hechos los varios cimientos, y claro, era una obra grande porque eran 381 casas. Había mucha gente que trabajaba en este proyecto, ¿no? Que eran todas cooperativistas, más o menos, los 381, más la gente contratada, ¿no? Que eran los especialistas, los que sabían de construcción, tanto capataces, encargados, y bueno, y peones, que sabían, oficiales que sabían trabajar, y bueno, nosotros lo que hacíamos era acompañamiento, o sea, hacíamos la tarea de peón, vamos a decir así, ¿no? Las mujeres más bien hacían algunos trabajos más livianos, por supuesto, pero había muchas mujeres que trabajaban en la planta de armado, que muchas lo que hacían era armar el fierro, porque estas losetas y los marcos tienen hierro por dentro, entonces, como eran varillas media finas, había muchas mujeres que lo que se dedicaban a hacer el trabajo ese de armar el hierro para... Para mí fue una experiencia cuando entré porque, digo, nunca había trabajado con mujeres. Y después de empezar a trabajar con mujeres, digo, hallaba raro, ¿no? Y una de las formas, en una obra común, uno se expresa de otra manera o usa otros términos. Trabajando con mujeres te tenés que cuidar más. Pero no. Se lleva bien igual. Sí, no, creo que no hay diferencia. Creo que al acostumbrarse es lindo.
Y digo, y además que las mujeres también, te digo, se involucran mucho, digo, y no te hacen esa diferencia. Los primeros intentos que nosotros habíamos hecho en reuniones con cooperativistas, ¿qué sucedía? Como eran de noche, venían los varones, y como eran sindicatos, venían los varones. Entonces cuando decíamos, bueno, pero ¿cómo no vienen las mujeres y los jóvenes que son los que van a vivir todo el día en esa familia tradicional del hombre proveedor y la mujer ama de casa? ¿Cómo hacíamos para conocer las necesidades de los jóvenes, de las mujeres, si las dejaban hablar? Entonces, en ese sentido, era una aproximación mutilada, de alguna manera. El tema del cooperativismo en sí, del valor cooperativo, el tema de usuario fundamentalmente, es un valor contrahegemónico en una sociedad donde se prioriza todo el tiempo, hay un proceso de individualismo creciente, hay un incentivo al consumo creciente, todos se centran en el tema de la propiedad privada, en la mercantilización de la vivienda. Entonces vos continuamente estás haciendo procesos que son contrahegemónicos del pensamiento dominante. Sin embargo, eso no impide que se sigan formando cooperativas y que si bien la gente se acerque a la cooperativa para tener una solución de vivienda, después, aunque pueda tener otra solución de vivienda por fuera, no se quiere ir. Que la persona venga a FECOBI, bueno, venga de repente en grupo a formar una cooperativa, bueno, estás todo el tiempo reafirmando conceptos que, bueno, que uno ya los tiene por estar hace años en esto, pero hay planteos nuevos, hay dudas nuevas de la gente, cuestionamientos que nos hacen y bueno, y el trabajar con ellos en eso es un aprendizaje constante. Bueno, y FECOBI funciona como apoyo gremial, institucional. También les damos instancias de asesoramiento, como estas tres charlas al inicio de la formación del grupo, pero bueno, después el GIAT es más, es bien en el día a día con ellos, después en el proceso de obra también. En las cooperativas de ahorro previo, que es lo que yo vengo trabajando más en los últimos años, hay todo un tema más vinculado a lo que tiene que ver la autogestión cooperativa, pero más en los aspectos financieros y administrativos. ¿Tá? En cualquiera de los dos casos son procesos que involucran participación, toma de decisiones, ¿tá? Pero es diferencial. Las cooperativas de ayuda mutua, aparte, también tienen la autogestión y también tienen la parte de manejo financiero administrativo y aparte tienen un tema con el tema de la ayuda mutua que les demanda mucho al grupo cooperativo. Ahora, ¿qué tan participativa, qué tan organizada es una cooperativa? Depende del grupo humano y depende justamente también del vínculo que hayan construido con su instituto de asistencia técnica. Que los procesos son más acotados, que el proyecto arquitectónico cuesta que sea apropiado por la cooperativa y muchas veces la cooperativa lo ve como un proyecto de los arquitectos y también los arquitectos lo ven como un proyecto propio y en eso se dan muchísimas tensiones. En verdad, digamos, viene como un paquete medio hecho ya, digamos, en el sentido de que uno, para formar parte de una cooperativa, tiene que juntar el grupo, tiene que haber una personalidad jurídica, tiene que haber unos requisitos burocráticos que hay que pasar por esa etapa y una vez que se logra consolidar toda esa parte burocrática de documentos y demás, uno entabla contacto con el Instituto de Arquitectos, que son quienes proyectan la vivienda que se va a construir. Eso hace que como uno no tiene mucha experiencia en ese plano, delegue un poco el tema de lo que viene a ser la casa, ¿no? Porque debería haber una participación más directa del interesado, ¿no? Hay un involucramiento porque uno es el que pone la mano de obra, pero faltaría más apoyo técnico, que en los hechos, en la letra está, en el contrato, porque el grupo es el que le pide el préstamo al Estado para construir la casa y contrata al Instituto de Arquitectos. Pero en los hechos se da como que en esa pirámide, digamos, está primero el instituto y nosotros como que somos personas que tenemos que asumir con toda la verticalidad de la dinámica de lo que es la obra, ¿no? Y en realidad, digamos, debería ser más participativo, ¿no? Más, se deberían tomar en cuenta más las iniciativas de la gente, las necesidades, porque en 40 años ha evolucionado el tema de los materiales, han habido un montón de
evolución en lo que tiene que ver con la vivienda y el hábitat y los grupos sociales y demás, y los institutos, yo entiendo que son meros recaudadores de esa situación, digamos, y se desarrollan a costillas del sistema que ha sido sumamente generoso con ellos, ¿no? O sea, yo creo que los institutos dan lo mínimo para poder seguir ese círculo, digamos, tratar de contradecir lo que es digamos, el gobierno, porque el gobierno es el que nos da el préstamo y bueno, ellos van a terminar esa cooperativa, pero después van a seguir otra. Entonces somos como clientes, ¿no? Las cooperativas terminan siendo medio como que una al molde de otra, ¿no? Hay cosas que son bien buenas, que es, digo, el trabajo en conjunto, el tratar de generar una cierta simbiosis de lo que uno propone con una multiplicidad de miradas diversas que de repente son ajenas a una mirada arquitectónica. Entonces, digo, eso es importante y es bien lindo. Bueno, una cosa que aprendimos, digo, a la fuerza, pero digo, lo aprendimos y realmente está bueno, digo, el trabajo es un trabajo interdisciplinar. Digo, que las miradas de otras disciplinas son fundamentales, necesarias y sustanciales para resolver un problema. Ya sea la mirada desde el área social, la mirada desde el área económica, la mirada de multiplicidad de cosas. En definitiva, nosotros reivindicamos, digo, el papel protagónico, de alguna manera, de las cosas que permanecen, que es la arquitectura, es el edificio y sus relaciones. Que desde acá hemos desarrollado también como una especie de relacionamiento con las cooperativas, de manera de orientarlas hacia lo que puede ser justamente desde el punto de vista urbano, una buena inserción urbana, acompasarse, digamos, a la zona a la cual se están insertando. Por ejemplo, tenemos como 25, creo que son cooperativas en Ciudad Vieja. Indudablemente no es lo mismo ir a Ciudad Vieja que ir a La Teja, digamos, son barrios de distinta densidad, y nosotros tratamos de que puedan insertarse en todas esas tramas urbanas diferentes, ¿no? Lo cual aconseja, implica de alguna manera conversar el tema de la densidad, que no siempre se puede tener la misma tipología que se quiere, la más cómoda en cualquier lugar, o sea que hay que tratar de aprovechar al máximo las tierras que se dan. Normalmente cuando se les da el terreno a la cooperativa, pongamos que es para 20 personas, y bueno, el terreno es un terreno relativamente grande para las 20 y a veces pueden querer no incorporar nuevas familias, pero si el terreno da como para que ahí haya para 50 personas, para 50 familias, a nosotros nos tienen que buscar una solución en la cual, integrando más personas, puedan aprovechar al máximo la capacidad locativa. En los casos en que la cooperativa no pueda acceder a pagar el terreno porque son pocas las familias que existen, nosotros en ese caso subsidiamos la diferencia que hay entre el costo del terreno y el costo que las cooperativas pueden pagar. A nosotros nos sirve que aumente la densidad, o sea, y a ellos también, porque normalmente abaratan porque lo que queremos justamente es que la ciudad se aproveche al máximo, ¿no? O sea, que sea lo menos extensa posible. Indudablemente hay distintas zonas de la ciudad con distintas características. Tienen que adaptarse a las características de cada una de las zonas. Es buscar de la reducción de la marginalidad en base a una plena participación social de los servicios, de los servicios del Estado, públicos y privados, de todos los componentes que van a apoyar a ese barrio, ¿no? Entonces, por ello es muy importante la elección del lugar, la elección sana de un lugar, con una visión evolutiva de futuro. No quiere decir que todos los lugares tengan que ser ya con una infraestructura absolutamente consolidada. Vos vas a ayudar con esa intervención a consolidar y a desarrollar una infraestructura, pero tiene que ser un lugar
potencialmente sano para poderlo lograr. Si no, no lo vas a lograr. El pasaje de la arquitectura de masas o la arquitectura sin personas a un conjunto de familias con protagonismo también implicó la necesidad de apelar a un instituto que estaba en formación, el CIEDUR, que hacía encuestas, al cual teníamos al sociólogo César Aguiar, que era amigo nuestro, y lo llamamos como para decir, bueno, ¿cómo hacemos para identificar las necesidades de 800 familias? Y sacar un mínimo común múltiplo, un máximo común divisor, como le quieras llamar. Y los plazos de obra en cooperativa, te diría que estás todos los meses estás con la soga al cuello, no te podés dormir ni un día. Y si a eso le sumás que vos en una obra, en una cooperativa, vos no tenés día de lluvia, eso de pérdida, no, son 24 meses, al como sea, si te llovió mucho, si te llovió poco, si tuviste mucho paro, tuviste, si no tuviste, no tuviste. Son 24 meses que no tenés recuperación. Entonces, para llegar a la certificación MEA-ME, que es nuestro objetivo, lo fijamos, no te podés dormir 2 días. Tenés que estar todos los meses nervioso y viendo que llegás. De eso se trata, ¿no? De ayuda mutua, ¿no? De toda persona que pueda colaborar. Digo, si no vos, por decirte una cosa, yo en esta obra tengo 4 albañiles nada más. Solo 4 albañiles. Entonces vos tenés que saber aprovechar, tener la capacidad de aprovechar al socio. Porque el grupo de ayuda mutua se fue afianzando por el trabajo en la obra. Es muy distinta la solidaridad de una cooperativa de ayuda mutua luego de años de sacrificio en obra que un grupo que autogestiona, solamente autogestiona y no hace autoconstrucción o ayuda mutua, como puede suceder en los edificios de propiedad horizontal, como puede ser en una sociedad civil, como puede ser incluso una cooperativa de ahorro y préstamo, ¿verdad? Es distinta el resultado de formación y de construcción del grupo si solo tomas decisiones o si solo trabajás, porque en MEVIR solo trabajás, no tomás decisiones, entonces ahí hay autoconstrucción y hay autogestión. Entonces yo creo que es la combinación de la autogestión o cogestión, vamos a llamarle así, porque también el técnico no era un cero a la izquierda, no era un ejecutor de las decisiones de los cooperativistas, sino que era un intercambio, aunque en definitiva el que decidía era la cooperativa. La parte de la obra y la parte de la tramitación es lo más fácil de la cooperativa, porque en ese momento todos tienen un fin en común, que es llegar al techo. Entonces como que vos ves un empuje, como que vamos todos para el mismo lado. O sea, yo lo que siempre digo, es la parte más cansadora, porque el tema de la construcción, de la tramitación, mismo el trabajo de uno, es cansador. Llega un momento que llegás a lo último agotado, pero es la parte más fácil, en la que uno lo lleva con más soltura, porque vos ves el crecimiento de la cooperativa, la construcción de las casas, que en ese sentido como que te da un poquito más de fuerza. El convivir es la parte más difícil, que ahí se ve donde la cooperativa si fue formada en ese sentido o no, o solamente se juntaron para armar la casita y ya está, y cada uno por su lado, que los hay. Una vez que muchas personas que vos veías en la parte de la construcción, volvías con una actitud, y después que tuvieron la casita, el techo, le entregaron la llave, se cerraron, y son ellos, y pagan la cuota y ya está. Después lo demás no le interesa nada de lo que pasa en la cooperativa. El clima de alegría que se vivió el día que el sorteo de las casas acá. Que después que como que se terminaba un ciclo, entonces cuando hubo ese sorteo, que fue un día espléndido, el 27 de noviembre de octubre del 74, todos los vinieron para acá a ver quién le tocaba al lado, quién era el vecino, a ver cómo estaba tu casa. Yo, por ejemplo, en mi casa, en el momento en que entré, justo era el depósito de pintura, porque ahí estaban todas las pinturas, de ahí salían, entonces estaba fenómeno todo, pero ese choque, pero estaba con tanta algarabía, y se hicieron comidas por todos lados, reuniones, o sea, ese día fue un día
completamente de fiesta, ¿viste? Porque yo ya venía de otra cooperativa también, pero esa cooperativa demoraba mucho de que saliera el préstamo y todo, y bueno, bien, linda, muy linda, aprendí muchas cosas, o sea, aprendí, es un decir, o sea, uno va llevándola, tenemos un capataz bastante, muy ameno, muy amable, que nos enseña. Bueno, primero que uno aprende, una cooperativa de vivienda en el proceso de obra aprende a hacer de todo un poco, ¿verdad? Si bien no se recibe de experto en algo, pero yo aprendí, como un montón de compañeros, a levantar un muro, a trabajar con una cuchara, a pesar de que el gremio mío es curtidor, no tengo nada que ver con la construcción. Aprendí lo elemental de la electricidad, conectar cables, carpintería, uno se recibe de todo un poco en una cooperativa. Aprende a manejar la economía, porque a veces en una comisión tenés que ser tesorero, tenés que administrar la economía, podés ser secretario, tenés que saber manejar los libros de acta, te ayuda a abrirte y hablar en público, que de repente no es fácil para todos, y el hecho de tener reuniones te va llevando todo ese tipo de cosas, o sea que te cambia la vida, completamente te la cambia, sí. Y a mí me gustó estar en ese ambiente. El trabajo que tiene cada uno particular y las horas que cumple acá en una cooperativa, porque digo, son sereñadas, asambleas, reuniones, y a su vez 21 horas semanales que tienen que cumplir trabajando en la obra, ¿sí, no? Digo, es mucho tiempo que llevan dentro de la obra ellos. Creo que rumbean bastante, ¿no? Pero la mayoría sin experiencia. Muy poca gente con experiencia de obra, pero después trabajando se da maña.